Hola amigos, hoy les vamos a hablar de historia del derecho internacional privado. En esta ocasión empezaremos con Grecia, nos remontaremos al siglo VIII a.C. En Grecia existieron ciudades-estados con legislación, instituciones y autoridades propias. Surgen por un considerable tráfico de personas y bienes entre esas ciudades-estado y se produjeron múltiples leyes. Grecia estaba organizada en un principio en múltiples estados en un territorio accidentado y disperso. Pues bien, en Grecia nacen los conceptos ley, ciudad y ciudadano, y aplican la ley a los nativos estados griegos. Inician las migraciones de comercio necesario, ya que los insumos escasean en las polis. Llegan nuevos sistemas jurídicos para comerciantes extranjeros, figura de protestes. Las instituciones son los patronazgos, la vigilancia del proxenari y los tratados. El siguiente en nuestra lista es Roma. En el siglo X, Roma tenía una personalidad de las leyes. Aplicar la ley en razón de la calidad de la persona. En Roma a los ciudadanos romanos se les aplicaban las leyes del jus civili y a los extranjeros, o sea a los peregrinos, el jus gentium, que preveía la aplicación de las leyes de su origen. Territorialismo de las leyes. Consiste en aplicar la misma ley, la ley del foro, a todas las personas que se encontraban dentro de un territorio determinado sin tomar en cuenta su origen. Entonces, en resumen, se puede decir que en Roma nace el jus gentium, expande el comercio a otras ciudades, que es el Mexicatoria. Las invasiones bárbaras traen la ley a cuestas, donde aplican las normas de su tribu. La teoría de la personalidad de las leyes, la no territorialidad. Ya vamos a empezar con mi parte más favorita, que son los glosadores. Los glosadores en el siglo X fueron la primera escuela que se ocupó de resolver conflictos legales entre pueblos diferentes a través de una glosa magna y una glosa de acurcio. La aplicación del derecho fuera de su propio territorio trataba los límites espaciales del derecho y añadiendo por primera vez el principio de extraterritorialidad del derecho. Este estudio de las glosas fue el descubrimiento del corpus iuris civilis. Francesco Acucius analiza el cuncus pullus y pide a los tribunales extranjeros que apliquen la ley de Bolonia. Después siguen los posglosadores en el siglo XIII al XIV. Ellos comentaron el derecho romano lex mercatoria. Bartolo de Sassoferrato se le considera fundador del derecho internacional privado moderno por sus glosas, haciendo síntesis de todos los estatutos que hasta la fecha existen en la materia. De esta época provienen gran parte de los principios que aún siguen vigentes. En esta escuela se analizaban el derecho romano y las glosas. Aparecen otras corrientes. Designaban cónsules quienes establecían estatutos. Estos discriminaban estatutos, pues podrían salir en favorables, donde la ley acompañaba al sujeto, o desfavorables, donde la ley era solo para un lugar. Como ya dijimos, Bartolomé de Sassoferrato introdujo la bilateralidad de los estatutos. Los franceses aplican el lex fori, la ley del foro. Escuela francesa, de 1500 a 1600 después de Cristo. Esta escuela de los jurisconsultos consuetudinarios es de gran importancia en el derecho internacional privado, pues dos de sus autores formularon dos de los métodos que aún persisten en la materia. Charles Dumoulin estableció las bases para el surgimiento de las ideas supranacionalistas. Bertrand de Argentré delineó el método, la idea sistemática del territorialismo. De esta derivan dos principios: los bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar de su ubicación, las personas se rigen por la ley de su domicilio y los bienes muebles por la ley del dominio del propietario. Justifica la aplicación de las leyes extranjeras con base a los principios de justicia y equidad. La escuela francesa del siglo XVI trató también de luchar contra las autonomías regionales. Los estatutos regían según esta escuela de la siguiente manera. La ley local se aplicaba a la forma de los actos, mientras que la lex fori
a la forma del proceso. En las 7 partidas también hallamos normas de derecho internacional privado. La extraterritorialidad de los estatutos se concreta con mayor intensidad en la escuela francesa del siglo XVIII. En esta escuela, Louis Bonnetius clasifica los estatutos personales como extraterritoriales y a los reales como territoriales. Escuela holandesa del siglo XVII. Debido a la necesidad de combinar el territorialismo con el comercio internacional, aceptan aplicar la ley extranjera con el objeto de preservar los derechos adquiridos fuera de Holanda. El punto principal de esta doctrina es que el fundamento de la aplicación de la ley extranjera no es una obligación jurídica, sino una cortesía internacional que se le llama comitas gentium. Aquí vamos a hablar un poquito de las escuelas históricas, donde el derecho se ve como un resultado de una convivencia colectiva y el legislador reconoce ya las tendencias y busca adaptarlas a la cultura. La norma depende de cada cultura, en ende. Dentro de estas está la escuela italiana, que fue expuesta por Mancini. Sostuvo que la aplicación de la ley de la nacionalidad de la persona, el contrato se regía por la ley donde se celebre. Mancini en el siglo XIX sostuvo la aplicación de la ley de la nacionalidad de la persona, salvo que por contrato se haya dispuesto otra cosa. Los contratos se regían por la ley del lugar de su celebración y en caso de normas de orden público, que se excluyen la aplicación del derecho extranjero. Después tenemos a la escuela contemporánea del siglo XX, la línea nacionalista que hace el sistema de reglas de conflictos una parte del derecho de cada estado, y la línea internacionalista que ve el derecho internacional público como un sistema de reglas supraestatales, y por último la línea autonomista que considera las reglas de conflictos un sistema de normas con autonomía propia. Por último les voy a hablar de la escuela anglosajona porque si no nos vamos a extender un poco y va a ser más tedioso. Bueno, en esta escuela Joseph Story fue uno de los acuñeros del nombre de la materia como derecho internacional privado. Continuadora de las escuelas holandesas, su sistema se resume en el principio de territorialidad, de que el derecho nacional es la regla y el extranjero la excepción, y que el mismo debe ser aplicado en base a la cortesía con propósitos de reciprocidad. Todo su sistema se resume en los siguientes principios. Las leyes son estrictamente territoriales, en exclusiva la soberanía del Estado para regir personas, cosas y actos dentro de los límites de su territorio. Al mismo tiempo, las leyes de los estados no pueden obligar a cosas ni personas más allá de su territorio. La aplicación de las leyes extranjeras no es obligatoria para los estados. Obedecer a consideraciones de cortesía, convenientes y de utilidad. El sistema de normas de conflicto o derechos internacional privado es una rama del derecho privado de cada país. La adaptación del principio de domicilio no es el de nacionalidad. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestro podcast. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Bye.